Bienvenidos. Prepara tu corazón. Tengo una palabra para ti. Para la gloria de Dios. Vámonos directamente a Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Y con un amén, amén, gloria a Dios. Y leemos juntos. Al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca. Donde él estaba también habían otras barcas juntos a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que éste se inundaba. Dice el capítulo 38, pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada, o sea, en la popa. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar: cálmense, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. El capítulo 40 dice: Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? Eso fue una pregunta muy confrontativa. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen sus órdenes? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es palabra de honra. Palabras, Señor, que solamente pueden transmitirse, como dice tu palabra, que es espada de doble filo y penetra al alma y al espíritu, Señor. Y esta mañana yo vengo como el vaso que tú vas a usar en esta mañana. Padre, que seas tú transmitiendo y hablándole a los corazones. Señor, yo te ruego en esta mañana que lo que tú viniste a depositar, cada uno de ellos lo reciban. Cada uno de ellos reciban la palabra, la semilla que tú quieres seguir sembrando. Padre, yo te doy gracia y honra porque estoy segura, Señor, que tú lo vas a hacer como otras veces lo ha hecho. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, denle un aplauso a su Dios. Aleluya. Y quiero simplemente que se imaginen ahí en donde ustedes están, que hay un capitán que es el que lidera. Casi siempre cuando nos vamos en algún momento, las personas que se han ido en crucero, siempre hay un capitán maestro, un máster, y tienen diferentes tripulaciones, pero nosotros somos prácticamente los que estamos en la tripulación. Quiero que se imaginen un capitán que va dirigiendo este barco y nosotros somos los pasajeros. Nosotros somos los que estamos dentro de este crucero, o como ustedes quieran decir, a esta barca. Y nosotros vamos en confianza, porque confiamos desde el principio en que alguien nos dijo en un momento que iba a ir manipulando el crucero. Si ustedes se lo imaginan como me lo imaginé yo, entonces yo me monto en la barca, yo voy en confianza para el mar y voy a mi trayectoria de paseo, a mis vacaciones. Pero cuando yo estoy ahí en las vacaciones, fácilmente en el medio del mar vienen las olas que te desatan, te dan duro. Le dan duro al barco, le dan tan fuerte al barco. Yo no sé si los muchos que han ido saben que cuando nos ponemos en la parte de arriba, las olas son increíbles, son olas que te azotan fuertemente. Hay momentos que el barco no tiene estabilidad. Hay momentos que los barcos se quieren quizás virar, que te mantienen mareada, que te sientes incómoda por el malestar que sientes. Pero este barco
las olas lo siguen azotando y te lleva para un lado y te lleva para el otro, pero que tú como que no sabes dónde moverte porque no tienes estabilidad. Pero de repente empiezas las personas a anunciar que hay algo que está sucediendo y que hay una tormenta que se acerca. Y cuando hay una tormenta que se acerca, entonces empiezan a decir, cuidado, 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 alerta, 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 manténgase en una área cuidadosa, en una área específica, para que usted no sea atropellado, para que usted no se afecte. Pero cuando ellos dicen o mantienen a las personas con las instrucciones, le dicen, hay una tormenta que viene, pero usted está mirando la tormenta, porque no importa dónde usted esté en el barco, usted va a ver que está pasando algo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando está pasando lo que está pasando, vienen los truenos, ahí vienen los truenos, y cuando vienen los truenos, viene la tormenta y te azota, y viene la tormenta y te da duro, y empieza los truenos y a explotar. O sea, los truenos como normalmente siempre lo vemos. En este momento, cuando vemos esto, nosotros fácilmente nos asustamos, porque estamos en el medio del mar, estamos en algo que no depende de nosotros. Dependemos de personas que manejan un barco y tú verdaderamente no sabes ni siquiera qué va a pasar contigo, con tu familia si anda con ellos, o qué va a suceder en medio de todo esto. Porque tu preocupación no es tan solo lo que tú estás escuchando, es más bien, muchas veces nosotros nos confiamos en lo que está mirando, pero no nos detenemos a escuchar que la persona que está dando las instrucciones verdaderamente te están dando una palabra para que tú puedas darte cuenta que debes de confiar en el medio del proceso, en el medio de la tormenta. Pero nosotros estamos tan entretenidos mirando en que algo está sucediendo que de verdad que nosotros no ponemos atención. Señores, yo lo digo por mí. Yo he estado en situaciones así y lo menos que uno escucha es una persona hablando. Uno lo que piensa es siempre como en correr. ¿Para dónde que voy? Agarra los hijos y se va. O sea, uno lo que quiere supuestamente es resolver ¿con qué? Con nuestra propia fuerza. Pero del medio del mar ya no vale fuerza, porque eres tú el que tiene todo bajo control. Pero en este momento, prácticamente, cuando ya tú estás buscando de toda la manera que tú quieres hacer algo, tú te pierdes en todo lo que está sucediendo, que tú no sabes qué hacer. Y cuando tú no sabes qué hacer, hoy yo te quiero traer un tema muy especial, que es cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué hacer. Este es mi tema el día de hoy. ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? En esta tripulación tú estabas desesperado y muchas veces nos desesperamos porque no sabemos qué hacer. Y hoy yo quiero hablarte de 3 verdades espirituales que te van a decir qué hacer en momentos difíciles, en momentos de tribulaciones, cuando tú tienes que resolver algo y muchas veces no te estás dando cuenta que todo el movimiento que está a tu alrededor se te va desapercibido. Este pasaje, pensé que estaba hablando alguien. Estas claves o estas verdades que quiero compartir contigo en esta mañana, la número 1, la primera que quiero compartir contigo es: cuando no sabes qué hacer, recuerda quién te dio la palabra. En el principio, si vamos al capítulo al principio, el 45, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Jesús le está dando una instrucción, pero Él te está diciendo: pasemos juntos. Jesús hubiese podido decirle cualquier cosa a los discípulos porque Él conocía todo. Él sabía todo lo que iba a suceder ahí. Jesús hubiese podido decirle todo lo que iban a pasar en medio de la tormenta. Él hubiese podido decirle: mire, móntense, que en el camino iba a venir una tormenta, iba a pasar cualquier cosa. Pero Jesús no lo dijo de esa manera, porque Jesús entendía que ya le había dado la palabra. Y Él estaba probando a los discípulos, a sus seguidores. Y esto mismo lo vemos en Abraham.
Cuando Dios le dio la palabra a Abraham, Dios le dio una promesa a Abraham. ¿Y qué le dijo? Tú serás padre ¿de qué? De multitudes. Te voy a hacer padre de naciones. Sin embargo, Abraham no vio sus promesas, o no las vio todas. Quien vieron la promesa fueron su descendencia. Y muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos ver las promesas fácilmente. Pero Abraham lo que confió fue en la palabra. Había una palabra que Abraham había recibido de parte de Dios. Abraham no vio todas las promesas. Abraham simplemente recibió una instrucción, escuchó la voz de Dios. Pero cuando Dios le dice a los discípulos, pasemos, y muchas veces Dios te dice a ti, vamos a un lugar, vamos hacia ese lugar, toma esta promesa, y a ti se te olvida. ¿Por qué se te olvida si Dios te dijo a ti desde el principio que te diría? Ay, santo, Dios te decía a ti desde el principio que te daba la palabra. Hay promesas que Dios te dio que tú no te acuerdas. Cuando Jesús le dice, vamos y pasemos al otro lado, Él le está diciendo, confíen en que vamos a llegar. Jesús le estaba diciendo literal, ya llegamos. Señores, esto está poderoso. Jesús le estaba diciendo a los discípulos, ya llegamos. Porque el problema es que Jesús no confiaba en un barco. La confianza de Jesús no estaba en un barco, la confianza de Jesús estaba en Dios. Y la confianza tuya no puede estar en alguien. La confianza tuya no puede estar en un amigo que tú tengas. Muchas veces tenemos una confianza de un amigo a nuestro lado que nos traiciona, ¡pah! Y nos da a matarnos en el corazón. Porque somos muy dádivos de hablar de más. Y los amigos se le ponen límites. No es que no tenga amigos, porque la palabra dice que hay amigos que se convertirán en más que tus hermanos. Pero tú tienes que tener cuidado a la hora de tú hablar con un amigo, o poner tu confianza en alguien que simplemente tú conociste ayer y te pone a hablar y a contarle tu vida entera. Hay gente que le cuenta la vida entera a una gente simplemente porque son tan confianzudos que le cuentan desde que nacieron hasta los problemas de su matrimonio, los problemas de su mamá, de su descendencia. Y lo que yo vengo a decirte hoy, que tu confianza tiene que estar en Dios, en Cristo Jesús, que te fortalece. Pablo dijo que Jesús era el que le fortalecía en todo tiempo. Y tu confianza tiene que estar en Él. Mira, por la palabra el mundo fue creado. Por la palabra Jesús calmó la tormenta. Y por la palabra tu destino se selló. Fue una palabra que Dios te dio. Dios te diseñó y te creó por una palabra. Te eligió desde el vientre de tu madre. Desde el principio, cuando dijo, mi embrión vieron tus ojos, y hoy son manifestadas todas aquellas cosas. Pero fue porque Él escribió toda tu historia en un libro, en su libro. Fue por la palabra que Dios te dio. A ti no se te puede perder la palabra. Tú tienes el sello de la palabra. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios en esta mañana. Miren, cuando no sepas qué hacer, regresa a la última palabra que Dios te dio. No te salga de ahí. Si hay una palabra que Dios te dio hace 3 meses, quédate en la misma palabra. Porque cuando Dios se mantiene en un silencio sin decirte nada, es porque hay una palabra que todavía Él necesita trabajar en ti. Gloria a Dios. Verdad número 2. Esta segunda verdad a mí me marcó mucho. Cuando no sabes qué hacer, observa la postura de Jesús. Santo, mi alma te alaba, Dios. Señores, Jesús estaba durmiendo. Él estaba durmiendo en la popa. La forma de cómo Jesús estaba era totalmente que Él sabía lo que iba a suceder.
Mira, tu reacción a la crisis revela dónde está tu confianza. Voy a volverlo a repetir. Jesús sabía que una tormenta no era obstáculo para él. Él tenía paz en medio de la tormenta. Por esa razón es que tu reacción a la crisis revela dónde está tu confianza. Los discípulos entraron en una forma de pánico. Estaban paniqueados, estaban hechos miedo. Tenían mucho miedo por lo que estaba sucediendo. Porque ellos estaban enfocados en ¿qué? En la tormenta. Ellos estaban enfocados en que algo estaba sucediendo. Ellos estaban enfocados en que el agua que estaba tonando, o sea, entrando dentro de la barca, lo iba a hundir. Ahora bien, yo te pregunto hoy, ¿en quién tú estás poniendo tu confianza? Miren, Daniel fue echado al foso de los leones y estaba tranquilo, dormía tranquilo. Sin embargo, el rey que lo mandó a matar no durmió la noche entera. Hay alguien aquí que tiene que entender lo que está pasando. El que lo mandó a matar no pudo dormir y él estaba dormido tranquilamente en medio de la tormenta, en el miedo que le estaba arropando a él. Ese mismo que te mandó a hacer, el que te golpeó, el que te dio, el que te humilló, el que te ofendió, el que te hizo la vida imposible, ese mismo se va a preguntar mañana: ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él? Porque que tu confianza tú la vas a poner en Cristo Jesús, que te fortalece. Daniel estaba tranquilo durmiendo. Sin embargo, aquel que lo quiso mantener en un lugar no pudo dormir la noche entera. Y muchas veces nosotros nos desesperamos. No podemos dormir, doña Ligia, porque estamos en ¿qué? Mirando lo que no debemos de ver, enfocado en algo que está pasando. Quizás tú tienes un problema en ese momento. Miren, a veces tú tienes una posición y tu confianza está tan ligada a una posición que tú tengas, a un trabajo específicamente, que tú piensas que esa posición es la que te sostiene. Tú piensas que ese trabajo es todo lo que tú puedas tener en la vida. Y déjame decirte que antes de que ese trabajo existiera, tú le estabas clamando a Dios. Tú tienes que enfocarte en quien te dio el trabajo, en quien te dio la posición, no en el trabajo. Porque muchas veces nos enfocamos en el trabajo y queremos tener un upgrade, que nos suban de nivel. Y eso es lo que tú entiendes que te va a hacer feliz. Pero déjame decirte que si Dios no está contigo y tú no tienes la confianza en Él, nada diferente va a suceder. Tú tienes que poner tu enfoque en Dios, en el Dios que realmente te va a subir de nivel. Cuando no sepas qué hacer, aprende a descansar en Dios. Descansar no es ignorar la tormenta, es confiar en que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Hay gente que quiere tener el control con sus propias fuerzas, y Dios te está diciendo hoy: déjamelo a mí, déjame el control a mí, déjame guiarte yo. Porque tú tienes que darle el control a Dios. Tú no puedes depender de lo que está al frente tuyo. Dios quiere que tú dependas totalmente de Él, que tu confianza, cuando tú tengas esa posición, cuando te den el upgrade, que te suban de nivel, cuando te den un salario mayor, tú vengas y le des el primer sueldo. Porque tú no lo ofrendas el primer sueldo. Dios quiere que tú ofrendes el primer sueldo y que tú se lo des, porque fue Él el que te dio a ti esa posición. Dios no se enfoca en más nada. Él tiene el control de tu vida.
Y Él quiere que tú se lo sueltes a Él, que tú dependas de Él. Porque el hombre siempre te va a fallar, mas Dios nunca te fallará. En el nombre de Jesús, denle un aplauso a Dios esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. La tercera verdad es que cuando tú no sabes qué hacer, despierta a Jesús en tu vida. La palabra vive en ti. Jesús vive en ti. La palabra dice que tú y Jesús son uno. Despierta a Jesús. Jesús calmó la tormenta. Despiértalo. Porque Jesús duerme en ti. Jesús estaba en la barca. Pero los discípulos no acudieron, señores, a despertarlo hasta la última consecuencia. Cuando ya ellos estaban hundiendo, cuando los discípulos estaban ya que no podían ver algo diferente, fue que ellos fueron a despertar a Jesús. ¿Cuándo tú piensas, iglesia, despertar a Jesús que vive dentro de ti? Para que te resuelva el problema que tú tienes y acabe con eso. ¿En qué momento tú te vas a decidir a que Jesús despiértalo? No esperes el último momento de un fracaso en tu vida. Quizás tú estás enfrentando un fracaso de una empresa que fue el momento que tú más anhelabas. Pero lamentablemente tú acudiste a Jesús muy tarde. Y Dios te está diciendo hoy: búscame antes de que las consecuencias vengan mayores. Acércate a Dios. Tú y Dios son uno. Jesús le dijo a Felipe: ¿cómo así, Felipe? ¿Que quién es mi padre? ¿Acaso tú no me ves a mí? Cuando el que me ve a mí, ve a mi padre. Él le dijo: el que me ve a mí, ve a mi padre. Y mi padre y yo somos ¿qué? Y si tú y Jesús son uno, ¿qué pasa? Él vive en ti. Despierta a Jesús, que Él vive en ti. Despierta lo que tú tienes en ti. No te dejes quitar lo que tú tienes simplemente porque tú no quieres ir a la presencia de Dios. Antes de que las cosas se pongan más difíciles, miren, respeto los matrimonios y respeto a todas las personas. Yo creo que ustedes no se van a ofender, ¿verdad? Ustedes no son gente así. Ustedes son gente que verdaderamente están en la presencia y saben que los cristianos nosotros no nos ofendemos por cualquier disparate. Cuando nosotros tenemos un problema matrimonial, a veces esperamos la última consecuencia para nosotros acudir a Dios. Y cuando viene a ver, ya el matrimonio está roto. Ya no hay más nada que hacer. Y ya lamentablemente le queremos echar la culpa porque venimos delante del Señor. Pero ya muchas veces Dios lo que hace es que empieza a restaurarte a ti, para que tú te des cuenta que tu matrimonio se destruyó por ti. Y el Señor me decía, durante yo estaba analizando ese texto específicamente, de lo más vil y de lo menospreciado voy a construir algo nuevo. Porque la mayoría de las personas son rechazadas porque se creen importantes en la vida. Y Dios me decía: Yajaira, tú estás en construcción. Y cuando tú tienes la cinta de construcción, nadie quiere esa obra. Porque todo el mundo quiere una obra nueva y terminada. Lo que ustedes ven en mí no soy yo, es Él. Yo estoy en construcción. Pero yo me he dejado moldear por Dios.
Y me he puesto en sus manos para que Él continúe la buena obra que empezó en mí. Porque yo creí una palabra. Cuando Él me dijo, pasemos al otro lado, yo me monté en la barca y decidí cruzar con Él, independientemente de las tormentas que se presentaran, del abuso que tuvieran de mí, de que me rechazaran, que me ignoraran, que hablaran que yo no sabía estudiar, que yo no tenía descendencia, que yo no tenía educación, que yo no tenía familia, que yo era una desamparada, que yo tenía. Pero Dios me tomó. Para su gloria me tomó. Y yo me dejé construir. Es muy fácil hablar de cosas cuando tú no sabes. Y por eso es muy importante tú no hablar de lo que tú no vives. Y por eso yo tengo legalidad de hablar de lo que yo viví. Porque fui yo que lo viví. Y sé de dónde Dios me sacó. Gloria a Dios. Aleluya. Dile que está a tu lado. Prepárate porque van a hacer la obra en ti. Tú estás en construcción. Yo no sé por qué tú estás pasando. Yo no sé cuáles son tus miedos que tienes que empezar a enfrentar. Yo no sé cuál es el fracaso que tú viviste en un momento de tu vida. Y probablemente las personas que estaban a tu lado te juzgaron. Yo no sé cómo fue tu niñez, pero yo sí sé que si te pones la mano de aquel que te diseñó, te va a volver a construir. Denle un aplauso a Dios, señores. Muévanse, hagan algo. Denle a Él lo que se merece. Ese es su Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando no sepas qué hacer, despierta a Jesús en tu vida a través de la oración con fe. Ora a tu Dios. No te detenga. Miren, ayer ¿cuántos vinieron aquí al retiro de ayer? Señores, aquí nada más fue una sola gloria. La gloria postrera, la de ayer superó la de antes. Fue algo increíble. Aquí bajó una sola gloria. Y eso que teníamos ciertas cosas que no estaban funcionando. Y esa persona que vino a predicar contó un testimonio de dónde Dios la sacó y cómo Dios la restauró y de dónde Dios la liberó y que todavía ella está en construcción, que yo me quedé sorprendida. Cuando Dios toma algo o toma a alguien, Dios termina la buena obra que empieza en él. Pero esta mujer dijo que lo que empezó Dios fue porque se aferró a la oración. La mamá de ella era bruja y rechazaba a su hermano. Sin embargo, el hermano se aferró por una palabra y empezó a orar y a clamar. Y al final, porque no le voy a contar el testimonio, porque ustedes tarde o temprano lo van a conocer si empiezan a venir al retiro del último domingo, sábado del mes. Esta mujer fue al infierno porque se llegó a morir. Dios la vio, la construyó y hoy tiene 85 años y dice: Cristo vive. Estuve en pecado en un momento, pero hoy mi Redentor vive. Es increíble. Fue un testimonio poderoso con esta mujer. Y por eso usted tiene que aferrarse a la oración y con fe. Orar en todo tiempo, porque si los discípulos hubiesen despertado a Jesús y hubiesen orado antes de, ellos no se hubiesen atormentado. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú no puedes esperar lo último, tú tienes que orar. No importa lo que esté sucediendo alrededor tuyo. Tú no vas a resolver el problema, tú tienes que enfocarte en el quien te lo va a resolver el problema. Ora y entrégaselo a Dios. Señores, yo nada más oro y ya. Yo nada más oro y he puesto todo en la mano de Dios. Porque yo con mi fuerza duré 30 años
35 años tratando de hacer cosas con mi fuerza. ¿Que logré cosas? Sí, cosas materiales. Pero cuando acepté a Jesús, Jesús me construyó y me puso desde adentro hacia afuera y me convirtió de revés hacia afuera. Y hoy mi esencia es construida y diseñada porque Dios se volvió mi centro de mi vida. Ora sin cesar, con fe, y tú verás cómo Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús.